Ya se le dijo al ministro Hugo Aguilar que no se pueden reabrir sentencias ya emitidas por las extintas salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya se le dijo, el 6 de noviembre se atendió el recurso de reclamación del amparo 56-2024. Este recurso lo interpuso el titular del Poder Ejecutivo de la Nación hacia el amparo 56-2024 que atendió. Este amparo atendió o trató sobre la ley de la industria eléctrica. ¿Por qué? Como lo dijo Hugo Aguilar, fue un caso que causó muchas opiniones y fue un caso mediático. Se fue muy mediático porque se pretendía violar el principio de cosa juzgada. O sea, tu demanda, tu recurso, recorre todo un proceso en el cual tú puedes meter reclamación, un recurso de lo que quieras. Recorre todo un proceso, llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se emitió una sentencia firme, y ahí terminó el proceso, porque ya llegó al máximo tribunal. Y eso es el principio de cosa juzgada, atendido por el máximo tribunal. Porque eso nos da a todos los gobernables, nos da una seguridad jurídica, nos da una certeza jurídica. Gané o perdí, me fue bien, me fue mal, pero ya tengo una sentencia firme. Ya tengo una seguridad y una certeza, que eso es lo que se le reclamaba al ministro presidente. No puedes violar el principio de cosa juzgada porque ya tenemos una sentencia firme. Y todos necesitamos y merecemos, y es nuestro derecho, tener una seguridad y una certeza jurídica. Lo tenemos plasmado en la Constitución. Entonces, eso fue lo que lo hizo mediático a este caso. En el fondo del asunto se trató sobre el voto de calidad que se emitió en ese momento en la sala de la Suprema Corte de Justicia, porque se decía que el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial pedía que cuando hubiese un empate, que fue el caso en ese amparo, porque hubo 2 a favor, 2 en contra, se tenía que haber turnado a otro ministro de la sala para que hiciera otro proyecto. Si aún así hubiese un empate, el presidente tuvo que haber enviado a otro ministro a la sala para hacer otra votación. Si aún así hubiese un empate, ahora sí, el ministro presidente de la sala podía ejercer su voto de calidad, o sea, un voto que tiene un valor mayor, superior, en este caso de empates, para poder llegar a una solución. Eso fue lo que se reclamó, que el ministro presidente no utilizó adecuadamente o fue adelantado al utilizar su voto de calidad para llegar a esta decisión. Citaron el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ya se reformó de hecho ese artículo, y también citaron el artículo 56 de la Ley de Amparo. ¿Por qué? Porque en el 56 dice, el voto es por impedimento. O sea, cuando un ministro está impedido para hacer su votación, el ministro presidente tiene el voto de calidad. Por impedimentos. No porque no se llegue a una votación máxima del fondo, sino por impedimentos. Entonces también citaban el 56 porque dijeron, él hizo un voto de calidad, pero no por impedimentos, sino por el empate. Y en eso fue el fondo del asunto. También citaron el artículo 104 de la Ley de Amparo, porque dice, el recurso de reclamación es procedente contra acuerdos de trámite. Acuerdos de trámite. Y en este momento ya no era un acuerdo de trámite, ya era una sentencia emitida, ya era una sentencia firme, ya no era un trámite. Entonces ya no se podía revocar la sentencia porque no era un trámite, sino era algo de fondo. Eso fue también lo que se mencionó, ese artículo
en el pleno cuando se tomó este recurso de reclamación. ¿Qué dijeron algunos de los ministros? Dijeron, el acto reclamado ya surtió su efecto, la ejecutoria se dio por cumplida cuando la ley se abrogó, o sea, ya había hecho ejecutoria la sentencia firme. Entonces se llegó a un máximo de 6 votos para declarar la improcedencia del recurso de reclamación sobre este amparo. Es improcedente y hubo 2 ministras que dijeron sin materia. Entonces se quedó como improcedente. Aquí lo que cuestionaba como que era el ministro Hugo Aguilar al final dijo, es que no cuestiono el voto, no cuestiono el voto de calidad, cuestiono el uso del voto, que es lo que se dijo en un principio, que no tuvo que haber usado ese voto porque no agotó primero lo que la ley, el artículo 17 le mencionaba, el artículo que ya se reformó. Y también dijo al final que no se tenga una parte, o sea, que no se crea que no hay una parte que no pueda ser cuestionable, que no tengamos nada dentro de esta ley o de este sistema jurídico que no tenga un objeto de control. Y es cierto, pero volvemos a lo mismo. Ocupamos una seguridad y una certeza jurídica. No, lo ocupamos porque es nuestro derecho. ¿Y cómo la obtenemos? A través de principios, como el de cosa juzgada, que nos da una sentencia firme. Sé que todo tiene que tener un control, y está perfecto, pero ya cuando llega al máximo tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia, y ya se emite una sentencia firme, se tiene que aceptar, ganes o pierdas. Ya se te dio una certeza y una seguridad jurídica de que tu caso ya tuvo un final. Si no, nunca acabaríamos, seguiríamos dando vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, se declara improcedente el recurso de reclamación emitido por el titular del Poder Ejecutivo Federal. Ahora bien, lo que yo considero es que ¿realmente querían reabrir una sentencia? ¿O solo querían causar un poco de ruido?